En clase pasada estuvimos, bueno, trabajando con el 1. Toda esta práctica, bueno, es sobre extremos. Básicamente obtener los puntos críticos, obtener los máximos, mínimos de las distintas funciones. Entonces, la última clase, bueno, vimos el ejercicio 1 en los distintos casos, donde, bueno, el procedimiento es siempre el mismo en estos casos. Obtener las dos derivadas parciales, igualarlas a cero, sacar los puntos críticos y después clasificarlos. Los puntos críticos pueden ser máximo, mínimo, puntos silla, bueno, sí, una de esas tres cosas. Entonces vimos casos donde había un solo punto crítico, dos, tres, o infinitos, como el caso de la E, la última, donde tenía infinitos puntos críticos. Bueno, y la D tenía, no tenía ningún punto crítico, por ejemplo. Vamos a ver, bueno, acá tenemos resuelto prácticamente la práctica completa. Que yo ahí ya subí el archivo al Classroom con toda la resolución. Después, digamos, a partir ya del problema 3, digamos, son, o sea, obtener extremos, pero con condiciones. Es decir, acá, digamos, todo esto lo que es ejercicio 1 y 2, o sea, no hay ninguna condición, simplemente decir, de esta función, obtener los máximos y los críticos. Vamos a suponer que una superficie, bueno, serían como en la gráfica los puntos más altos, más bajos, donde hay máximos o mínimos de esas superficies. En cambio acá ya, a partir del 3, ya son, aparte se agregan condiciones. No es solamente obtener un máximo, un mínimo, una función, sino aparte se agrega que es el valor máximo o mínimo de tal función condicionado a que deben cumplir los valores esos que uno obtiene tal otra condición, o varias condiciones. Por ejemplo, si miramos el problema 4, dice, un envase cilíndrico debe tener 1000 centímetros cúbicos de capacidad. El material para las tapas, bueno, cuesta tanto, mientras que el de la cara lateral cuesta tanto. Calcule las dimensiones del envase para que el costo sea mínimo. Ahí vemos que tenemos que minimizar la función costo. ¿De qué va a depender el costo? De las medidas del envase. Ahora, si yo no le agrego ninguna condición a ese envase, y obviamente cuanto más chiquito sea el envase, menos va a ser el costo. Es decir, el mínimo va a ser 0, si yo no le pongo ninguna condición. O sea, un envase que mida 0 va a tener costo 0. Pero eso no tiene sentido, obviamente. Entonces, uno le agrega una condición acá. Y ahora sí, voy a obtener el mínimo, pero siempre y cuando el envase tenga 1000 centímetros cúbicos de capacidad. Entonces, ahí va a haber una ecuación que va a ser la condición que tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo se transcribe esto? Bueno, primero hay que armar una función que uno va, en este caso, a minimizar. Podría ser maximizar, ¿no es cierto? En este caso, minimizar. Y después le vamos a agregar la condición. A ver, un segundito. Bien, vamos a ver entonces la resolución. De esta está prácticamente todo resuelto. Así que me voy a guiar acá con la resolución, digamos. Ejercicio 4. 4 dijimos. Bueno, entonces hay que armar la función primero. ¿Cuánto vale el costo en función de las medidas? Las medidas básicamente serían el radio y la altura, o sea, del cilindro, ¿no es cierto? Acá tenemos.
Entonces, es el radio y la altura van a caracterizar nuestro cilindro, digamos, y entonces armamos la función superficie del cilindro en función de h y r. Entonces ahí, bueno, geométricamente la superficie de la base es pi por radio al cuadrado, la de la altura es, bueno, la altura de un cilindro, uno cualquier cosa lo busca, ¿no es cierto? A ver cómo se calculan la superficie de estas figuras, pero un cilindro, la superficie lateral es un rectángulo que está como enroscado. Si yo corto, o imagínense que corto el cilindro y lo abro, o sea, la superficie lateral es un rectángulo que tiene altura h y la base es toda la circunferencia de esta circunferencia, digamos, la longitud de esta circunferencia termina siendo la base de ese rectángulo. Entonces, por eso es pi, 2pi por radio es la longitud de la circunferencia. Por la altura, h es la superficie del rectángulo. Ahí. Y después lo multiplico. Como me decía que las tapas 0,02 peso por centímetro cuadrado y la lateral 0,01. Entonces yo tengo que multiplicar 2pi por radio por h por 0,01. Bueno, 2 por 0,01 es 1 sobre 50. Y lo otro, acá yo tenía pi por radio al cuadrado, que acá también se multiplica por 2 porque es base, y, digamos, piso y tapa serían. Acá está. Material de las dos tapas. 2pi por radio al cuadrado por 0,02. Cara lateral. 2pi por r por h por 0,01. Entonces queda la función. Entonces esta es la función que hay que minimizar. Y como les decía antes, si yo me tengo que minimizar esto, obviamente el mínimo es 0. Teniendo en cuenta que r y h son valores positivos, obviamente, el mínimo es 0 si yo tomo esta función. Pero ahora yo digo, no, tengo que ser el mínimo condicionado a que el volumen sea 1000. Tiene que tener una capacidad de 1000 el cilindro. Entonces, bueno, ¿cómo se saca el volumen? Superficie de la base por la altura. Superficie de la base, pi por radio al cuadrado. Por la altura, 1000. Bueno, esto creo que quiere decir sujeto a, bueno, es una forma de expresarlo. O sea, la condición entonces es pi por radio al cuadrado por h igual a 1000. Entonces tengo que sacar los valores de r y h, positivos aparte, tal que c de RH sea mínimo y pi por r cuadrado por h sea 1000. Bueno, una vez que armamos eso, después hay distintos métodos, digamos. Uno es el de multiplicador de Lagrange, donde uno lo que hace en el multiplicador de Lagrange es obtener los gradientes de dos funciones. Una es la función c de r y h, en este caso, la función que queremos minimizar. Y después también vamos a sacar el gradiente de otra función, que viene dada por la condición. Obviamente, para que sea una función, le sacamos el igual a una constante, o pasamos el 1000 restando, es lo mismo, total es una constante, el 1000 no afecta, y nos quedamos con la función, va a ser pi por r cuadrado por h. Entonces, se obtienen los gradientes de esas dos funciones. Bueno, primero tomamos la función que hay que minimizar y obtenemos su gradiente. Derivamos con respecto a r, con respecto a h. Cuando derivamos con respecto a r, queda 2pi sobre 25 por r más pi sobre 50 por h. Y cuando derivamos con respecto a h, queda pi sobre 50 por r. De ahí salen entonces estas dos derivadas. C con respecto a r, C con respecto a h.
tenemos entonces el gradiente de C. Bueno. Después entonces tomamos la otra función que yo les decía, que nos quedamos con esta parte, pi por r cuadrado por h. Entonces, g de RH va a ser igual a pi por r cuadrado por h. Y a esa también obtengo sus dos derivadas con respecto a r y a h. Bueno, con respecto a r va a ser 2pi RH, con respecto a h va a ser pi por r cuadrado. Están acá entonces las dos derivadas y tenemos el gradiente. Bueno, lo que dice el método de multiplicador de Lagrange es que los valores que estamos buscando, esos valores que minimizan a la función c de r y h, sujeto a la condición de que g de r y h es igual a 1000, van a verificar lo siguiente, que el gradiente de c en RH va a ser igual a lambda por gradiente de g en RH, donde lambda es una constante, o sea, el gradiente de C y el gradiente de G van a ser paralelos, si se quieren, esos dos vectores gradientes. Van a ser proporcionales. Eso es lo que dice la ecuación esta. Y después, por otro lado, la condición que se tiene que cumplir, que G de RH es igual a 1000 y RH mayor a 0. Bueno, esta primera ecuación en realidad son dos ecuaciones, porque esto es un vector igual a lambda por otro vector. Como son vectores de dos componentes, esto se traduce en dos ecuaciones, o sea, la primera derivada y la segunda derivada me van a dar entonces dos ecuaciones. Entonces, una vez que obtuvimos los dos vectores gradientes, escribimos la derivada con respecto a r de c, que era esta, igual a lambda por la derivada con respecto a r de g, esta otra que está acá. La derivada con respecto a h de c igual a lambda por la derivada con respecto a h de g. Entonces ahí ya lo que sería esa primera ecuación, que en realidad son dos, de que el gradiente de c es igual a lambda por el gradiente de g, o sea, estaría escrito acá en estas dos ecuaciones. Después la condición, que pi por r cuadrado por h igual a 1000, y lo que hay que hacer ahora es resolver todo este sistema de ecuaciones. Entonces acá es cuestión de práctica, digamos, bueno, ir viendo cómo llegar lo más rápido posible a la solución. Siempre hay diferentes caminos, ¿no es cierto? Empezando por una ecuación, por otra, y como para llegar a resolverlo. A ver. En este caso, bueno, tomada la ecuación B. Fíjense que la ecuación B me aparece, bueno, R de los dos lados, podría simplificarlo, pero en realidad tengo que tener cuidado ahí de no eliminar una solución. Si uno quiere trabajar con la ecuación sin eliminar soluciones, tengo que armarme una especie de cuadrática. Por ejemplo, pi sobre 50 por R lo paso restando del otro lado. Y después voy viendo. De todos modos, una de las posibles soluciones es 0, entonces que no tiene sentido, R igual a 0, obviamente. Y bueno, eso es lo que está trabajando entonces en la primera. Dice R sobre 50 igual a pi, a lambda por R cuadrado. Bueno, obviamente la constante de pi se simplifica en la ecuación B. Y después con esto, entonces, bueno, acá estaría la cuadrática, 50 lambda r cuadrado menos r igual a 0. Uno saca factor común r, y ahí está. Una solución es r igual a 0, y la otra sale de acá, 50 lambda r menos 1 igual a 0. Entonces 50 lambda r menos 1 igual a 0, sale que lambda es igual a 1 sobre 50 por r. Porque lo que uno tiene que hacer primero es eliminar la constante lambda, que no es lo que nos interesa despejar. Obviamente nuestras incógnitas son r y h. Entonces, bueno, despejo lambda y lo reemplazo en la ecuación A, para ya eliminar la constante lambda. Dice DC
H igual a pi, a 1000 sobre pi r cuadrado. Bueno, está bien. Ahí. Será la ecuación C. Bueno, D y E en A resulta. A ver. Ajá. Bien, en A, entonces lo que se hace acá es despejar, perdón, reemplazar lambda, que es igual a, o sea, lo que despejamos lambda, obviamente lo reemplazamos acá en la ecuación A, lambda, lo despejamos de B, lo reemplazamos en A, y aparte ya también reemplazamos H, despejándolo de la ecuación C, para que nos quede todo en función de R. Eliminamos la constante lambda, H también la despejamos y la reemplazamos, entonces queda una ecuación con la única incógnita R. Bueno, hay que ahí, hacer las cuentas y despejar R, haciendo un común denominador. Bueno, queda esta ecuación 2πr a la 3 más 500 igual a 1000. R 5 raíz cúbica de 2 sobre. ¿Ven? O sea, todos cálculos, digamos, para la ecuación despejar R. Una vez que uno despejó R, puede sacar H, que se había despejado H, que era 1000 sobre pi por R cuadrado. Acá arriba la E. Bueno, así es, se reemplaza ahí 1000 sobre pi por R cuadrado, que es esto. Así que queda, bueno, este número medio feo. Eh, claro, 1000 sobre 25, acá 5 al cuadrado, 1000 sobre 25 es 40. Y a su vez 2 sobre pi queda elevado a la 2 tercios. Ahí está, 2 sobre pi. Con este pi de acá que está afuera, pi cuadrado con pi, quedaría pi sobre, queda raíz cúbica de pi, digamos. Un poco trabajando acá a ver, sería pi a la 2 tercios por pi. Entonces, uno lo que hace es resta los exponentes. Pi a la 1 menos 2 tercios, pi a la 1 tercio. Bueno, raíz cúbica de pi. Y el 2 al cuadrado lo sacamos afuera. El, estamos sacando 2 por 2. A ver acá. Raíz cúbica de 2 por 2. Porque no sé si no hay un error acá. Para mí acá hay un error. Esto es, sí, porque el 2 no lo puedo sacar fuera de la raíz cúbica. Es raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2. Donde no... Bueno. En todo caso, quedaría acá dentro de la raíz 4 sobre pi. O sea, el 2 al cuadrado queda dentro de la raíz cúbica. 4 sobre pi. Y acá quedaría 40. Bueno, ahí están entonces las dos, los dos valores de R y de H. La solución, digamos. R era raíz cúbica de 2 sobre pi por 5, y H este valor que para mí hay un error en ese 2 a la 2 tercios.
Ah, ya sé, eh, toma un 2 acá arriba. Entonces 2, lo mismo que pasa con pi acá, pi a la 1 menos 2 tercios, me queda pi a la 1 tercio. Entonces el 40 lo escribe 2 por 20, y un 2 que está acá arriba, queda 2 a la 1 dividido 2 a la 2 tercios, queda 2 a la 1 tercio, y ahí sí, queda claro, porque este 2 pasó arriba ahora. Estar dividiendo pasa arriba a la 1 tercio. Bueno, estaría bien. Entonces el número es... Bueno, entonces tenemos todo hasta el 10, digamos. Desde el 4 al 10 son todos problemas con condiciones, digamos. En algunos casos van a aparecer dos condiciones. Bueno, acá en el 5 demuestre que para todos los ángulos positivos alfa, beta y gamma, tales que alfa más beta más gamma igual a pi sobre 2, se verifica que... Bueno, a ver si alguno de ustedes me puede decir, fíjense, en el problema 5, ¿cuál sería la función cuando me dice esto? Demuestre que para tres ángulos positivos, alfa, beta y gamma, que verifican esto, hay que demostrar que pasa esto, digamos. Seno de alfa más seno de beta más seno de gamma menor o igual que un octavo. ¿Cuál sería la función que tenemos que obtenerle el máximo o mínimo de las funciones que tenemos acá? O sea, va a haber alguna función ahí que hay que o maximizar o minimizar, y a su vez una condición también que deben cumplir. Sería seno de alfa por seno de beta. El mínimo tendría que ser un octavo, puede ser. Completa, digamos, por seno de gamma, o sea, Sí, ¿también? sí, por seno, sí, no sé cómo se sí, seno de gamma. Sí, también, o sea, porque en este caso es una función de tres variables. Sí. Una función de tres variables, son alfa, beta y gamma, bien. Bueno, entonces cuando dice menor o igual a un octavo, ¿qué sería? ¿Que tengo que obtener el máximo o el mínimo de la función? El mínimo, o sea, el mínimo tendría que ser un octavo para que cumpla esto, ¿no? En Para que se realidad, verifique. El máximo no tendría que ser un octavo. el máximo, claro, porque como es menor o Ah, igual a ese número, quiere menor decir, igual. claro, quiere decir que el máximo es un octavo. En realidad, el procedimiento para sacar máximo y mínimo es el mismo, o sea que en realidad no importa si nos confundimos y decimos máximo o mínimo, el problema lo vamos a resolver de la misma forma. Vamos a sacar los puntos críticos, ¿está bien? Pero en este caso va a ser un máximo, ese punto crítico. Y va a valer o sea, el máximo va a valer un octavo. No sé en qué punto va a ser, pero el máximo va a valer un octavo, ese máximo relativo. En realidad este sería un máximo absoluto. Bueno, y entonces esto otro que está acá es la condición que tienen que cumplir. Bien, eso es lo que está escrito entonces. Entonces uno tiene que armarse la función. ¿Ven? F de alfa, beta y gamma, acá, igual a seno de alfa por seno de beta por seno de gamma. Esa es nuestra función. Y la condición la escribimos como una función igualada a un número. Por ejemplo, alfa más beta más gamma. Bueno, la constante siempre, acuérdense que, o la puedo escribir así, le pongo menos pi sobre 2, o directamente la corto acá donde dice gamma, total la constante no va a afectar en nada. O sea, la condición sería esa, ¿no es cierto? Alfa más beta más gamma igual a pi sobre 2. Puedo decir que directamente la función, o sea, alfa más beta más gamma es igual a pi sobre 2, o paso el pi sobre 2 restando y digo que es igual a 0, es lo mismo.
Entonces, una vez que tenemos las dos funciones, f y g, sacamos los dos gradientes. Hacemos todo el mismo procedimiento que antes. O sea, tenemos que armar todas las ecuaciones. Entonces, esta primera, o sea, cuando decimos el vector, el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, son ahora tres ecuaciones, porque están las tres derivadas parciales con respecto a alfa, beta y a gamma. Así que, bueno, cuando uno, o sea, hay que hacer las tres derivadas parciales, armar las tres primeras ecuaciones y después siempre la condición se agrega. Alfa más beta más gamma igual a pi sobre 2. Y, por ejemplo, acá le podríamos haber agregado, como en el anterior decíamos que H y R eran positivos, acá también. Eso sí, digamos, sí, tendría que estar acá agregado que alfa, beta y gamma, los tres son mayores o iguales que 0, o mayores que 0. ¿Bien? Porque si no va a haber infinitas soluciones. En el caso de los ángulos, podría haber infinitas soluciones. Bueno, las derivadas parciales de f. Acá, digamos, es una constante, por ejemplo, cuando derivo con respecto a alfa, la derivada de seno de alfa es coseno de alfa, y lo otro es una constante que da igual, seno de beta por seno de gamma. Entonces queda coseno de alfa por seno de beta, seno de gamma. Lo mismo con las otras, bueno, acá va a quedar coseno de beta, y acá va a quedar coseno de gamma, las tres derivadas parciales. Y la otra función, bien sencilla, de derivadas parciales, son 1, 1 y 1. Así que queda bastante sencilla esa parte, porque queda que estas derivadas parciales son iguales a lambda directamente. Sería lambda por 1, lambda por 1, lambda por 1. Sumado a que alfa más beta más gamma igual a pi sobre 2. Y aparte positivo. Bueno, así que hay que resolver este sistema. Lo primero que decíamos, que hacemos es eliminar la constante lambda, ¿no es cierto? Que en este caso ya está despejada lambda, así que hay que igualar. O sea, las tres cosas que están acá a la izquierda del igual son iguales entre sí, porque las tres son iguales a lambda. Así que vamos a arrancar. Entonces uno arranca haciendo eso. Coseno de alfa, seno de beta, seno de gamma igual a seno de alfa, coseno de beta, seno de gamma. Bueno, en todos los casos se va a simplificar uno de los tres factores, porque siempre si uno toma dos de estas ecuaciones, hay un factor repetido siempre. Entonces, bueno, en este primer caso, seno de gamma y seno de gamma está acá, se simplifica. Si agarramos después la ecuación 2 y 3, seno de alfa se simplifica. Entonces después, a ver cómo, porque esto por ahí a veces se puede resolver de distintas formas. Sí. Digamos, acá una aclaración, esto que está en rojo es como que ni coseno de alfa, ni seno de beta, y bueno, todas estas cosas que aparecen acá, ninguna va a ser 0. ¿Por qué? Los ángulos no pueden ser 0 porque son positivos, y tampoco pueden ser pi sobre 2. O sea, porque para que estas cosas sean 0, el ángulo tiene que ser 0 o pi sobre 2. O todos los múltiplos, ¿no es cierto? Entonces, una aclaración, digamos, que uno del enunciado sale. Primero que tienen que ser positivos. Y después, si estamos hablando de esta condición, tres números positivos, obviamente ninguno de ellos tres puede valer pi sobre 2 tampoco. Como que los tres valores, alfa, beta y gamma, quedan encerrados entre 0 y pi sobre 2. Y no pueden valer ninguno de esos dos valores. Eso nada más para poder pasar dividiendo. Es decir, cuando uno tiene la ecuación 1, esta que está acá arriba, uno ¿qué hace? Dice, bueno, si yo paso dividiendo, por ejemplo, los dos cosenos, coseno de alfa lo paso dividiendo por acá, me queda seno de alfa por coseno de alfa. Este coseno de beta lo paso dividiendo para allá, me queda seno de beta sobre coseno de beta, o sea, me queda tangente de alfa igual a tangente de beta. ¿Sí? Con esa aclaración, digamos, uno puede pasar dividiendo, y acá, entonces, queda esto que está acá, o sea, tangente de alfa igual a tangente de beta. Con la otra ecuación exactamente lo mismo, que llevo que tangente de beta igual a tangente de gamma,
quiere decir que alfa, beta y gamma, sus tangentes son iguales. Bueno, acá está. Tangente de gamma igual a tangente de beta igual a tangente de alfa. Y aparte, esta misma aclaración que me permitía decir que no valían cero, digamos, aparte me sirve para decir que si las tres tangentes son iguales, entonces los tres ángulos son iguales. Porque esto es cuestión de trigonometría, digamos. Si yo tengo que la tangente de dos ángulos es igual, es la misma, esos dos ángulos o son los mismos, o podría ser que, por ejemplo, difieran en pi, o que difieran en 2pi. Es decir, la función tangente de alfa, hago un dibujito rápido para recordar cómo es la función tangente o tangente de x. A ver. No está respondiendo el lápiz para escribir, bueno, me voy a quedar sin hacer el gráfico, parece. Ahora. Ahí está. La función tangente es algo así. Pero después es periódica también, como seno y coseno. Entonces, si yo estoy parado en un valor, digamos, de tangente, claro, el ángulo, vamos a suponer, ahí, la tangente vale eso, ¿no? Entonces, este ángulo que está acá, pero también está este otro, o sea, hay infinitos ángulos tales que tienen la misma tangente. Ahora, si yo estoy entre 0 y pi sobre 2, que en pi sobre 2 es donde está la asíntota, si yo me restringo solamente a esa parte, obviamente acá la función es 1 a 1, o sea que si las dos tangentes son iguales, el ángulo es igual, o sea, hay un único ángulo que tiene ese valor de tangente. Bueno, eso para recordar nomás. Porque puedo asegurar que si las tres tangentes son iguales, entonces los tres ángulos son iguales. Siempre porque estamos entre 0 y pi sobre 2. Así que una vez que ya está prácticamente resuelto el problema, digamos, ya sabemos que alfa, beta y gamma son iguales, bueno, le agregamos o sea, con la condición esa de que la suma de los tres da pi sobre 2, ya se despeja cuánto vale cada ángulo. Bueno, obviamente va a ser, si son los tres iguales, va a ser pi sobre 2 sobre 3, lo que va a valer cada uno de ellos, o sea, pi sobre 6. Bueno, fíjense que acá lo que sacamos es el punto crítico, o sea, ¿dónde está el máximo? Ahora, para demostrar, para terminar, digamos, el problema, tenemos que ver cuánto vale el máximo. Si el máximo vale 1/8, quedó demostrado lo que queríamos. Bueno, hacemos la función f en pi sobre 6, pi sobre 6, pi sobre 6. O sea que la función f, que era seno de alfa por seno de beta por seno de gamma, acá. Esa era la función f. Bueno, seno de pi sobre 6 es un medio. Así que queda seno de pi sobre 6 a la 3, 1/8. Bien, así que ahí está demostrado entonces. Como el punto crítico, entre 0 y pi sobre 2 hay un único punto crítico, que es pi sobre 6, pi sobre 6, pi sobre 6, y la f en ese valor vale 1/8. Bueno, habría que uno agregarle que es un máximo, ¿no es cierto? Porque esta función, este punto crítico podría ser mínimo o máximo, o puntosillo. En realidad, cuando uno lo hace por Lagrange, ya saca directamente el mínimo o el máximo. Bueno, y entonces, ¿cómo podría yo demostrar muy fácilmente
que es un máximo, no un mínimo? O sea, sabiendo que es el único punto crítico que hay. Por ejemplo, o sea, entre 0 y pi sobre 2, digamos, ¿no? Estando los tres ángulos, en ese punto vale un octavo. ¿Se le ocurre algo para decir, bueno, a ver cómo me apunte que es un máximo y no un mínimo? En este caso, digamos, es bien sencillo. Puedo calcular f en cualquier otro punto y me voy a dar cuenta que es más chico que un octavo. Y ya con eso es suficiente, porque si es el único punto crítico, o sea, si es el único punto que puede ser máximo o mínimo, y en otro punto distinto de este, la función vale menos, obviamente no queda otra que sea un máximo, no puede ser un mínimo. Así que bueno, eso sería si uno quiere una forma rápida de justificar por qué en ese punto crítico hay un máximo absoluto. Así que ahí queda demostrado. A ver, el 6 dice, de todos los paralelepípedos rectangulares que tienen la diagonal dada, hacia el que tenga el mayor volumen posible. Paralelepípedos son como rectangulares, una caja, digamos, rectangular. El típico prisma rectangular. A ver si acá también me pueden decir en el 6 cuál sería la función, las variables, cuáles serían. ¿Cuál sería la función que hay que maximizar o minimizar? ¿Y cuál la condición? Lo que es más fácil primero es decir cuál es la función. Sería, sería la diagonal, la función que está dada. La función a maximizar. Sí. ¿Algún otro que opine algo distinto? Fíjense, ahí marco dónde está la... Ahí me está diciendo lo que hay que maximizar. ¿Está bien? El que tenga el mayor volumen posible. O sea que lo que hay que maximizar es el volumen. ¿Bien? Y esto sería como la condición, aunque uno dice, ¿cómo? ¿Qué condición sería eso que tiene la diagonal dada? Y en realidad las tres variables van a ser los tres lados del paralelepípedo. O sea, el paralelepípedo tiene tres lados. Y la condición es que la diagonal sea un número determinado. No nos dice cuánto, pero o sea, un número D, le vamos a poner. Entonces, vamos a sacar las medidas del paralelepípedo, o sea, las dimensiones, lo que sería largo, ancho y alto de esa caja, pero siempre que la diagonal sea un número fijo. O sea que esa va a ser la condición. Bueno, ¿cómo se escribe eso? Entonces la función, o sea, acá tenemos el prisma rectangular, el paralelepípedo. Entonces, X, Y Z son las dimensiones del prisma. Entonces, esas son nuestras variables. Bueno, ¿cómo ponemos el volumen en función de X y Z? Es sencillo. Multiplicamos, obviamente, X por Y por Z. O sea, ese es el volumen más sencillo de calcular, ¿no es cierto? Un paralelepípedo. Se multiplica X por Y por Z. El volumen.
Y la condición es que la diagonal sea un número fijo D. Entonces, la diagonal, básicamente, por Pitágoras, es como el módulo de un vector, donde x, y, z son las tres componentes del vector, y D es el módulo. Lo podemos pensar por ese lado. O sea, si no, vamos aplicando Pitágoras, pero si lo piensan como módulo de un vector, más sencillo y tanto. Entonces, D, el módulo, es la raíz cuadrada positiva de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O los números complejos también, digamos, el módulo, o sea, bueno, una forma de obtener. Entonces, acá esta condición D, o sea, las variables son x y z. D es una constante, digamos, que en este caso no está dada cuánto vale la constante. No la vamos a necesitar después, porque cuando tengamos la solución, o sea, va a quedar en función de D, digamos. Pero esa sería la condición. Entonces, las funciones, bueno, son la que hay que maximizar, x por y por z, y la que queda condicionada, o sea, a una constante igual, una constante es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Fíjense que le sacamos la raíz cuadrada acá. ¿Por qué? Por simplicidad. Porque paso, o sea, d cuadrado es una constante también. Entonces nos sacamos de encima la raíz cuadrada para estar derivando y todo eso se hace más complejo. Entonces yo digo, bueno, si la raíz cuadrada de x tiene que ser igual a d, es lo mismo que todo esto sea igual a d cuadrado, que también es una constante, y me quedo con eso. Bien, o sea, esa es una simplificación que uno hace, que es válida, porque, obviamente, si d cuadrado también, si d es una constante, d cuadrado también es una constante. O sea que esa condición se puede escribir así. Y obtenemos los dos gradientes, o sea, hay que escribir entonces, como siempre, el método de Lagrange, gradiente de una función igual a lambda por el gradiente de la otra, la condición, y surgen las ecuaciones. El gradiente de B, cuando derivo con respecto a x es y por z, cuando derivo con respecto a y es x por z, y cuando derivo con respecto a z es x por y. Bueno, 2x, 2y, 2z son las tres derivadas parciales, así que de ahí sale esas tres ecuaciones. Derivada con respecto a x era y por z, bueno, igual a 2x por lambda, las tres, sumada a esta cuarta condición. Acá también, bueno, eso a veces no se suele escribir, x y z son positivos, bien, obviamente son las dimensiones de la caja, o sea, números positivos, bueno, y ahí tenemos las ecuaciones. Siempre, a ver, por ejemplo, tratando de eliminar la constante lambda, en la primera ecuación despejo lambda, me queda iz sobre 2x, se reemplazan las otras dos ecuaciones y queda esto por un lado. Cuando reemplazamos en la segunda ecuación, lambda y z sobre 2x, ahí. Bueno, el 2 se va con el 2, x pasamos multiplicando para el otro lado, z también se simplifica en este caso, z y z, queda x cuadrado igual a y cuadrado. O también uno podría decir que acá no está escrito, si vamos a hacer estricto bien como las ecuaciones, si yo simplifiqué z, tendría que decir que también podría pasar que z sea 0. O sea, si z distinto de 0, esto. O z igual a 0. Pero obviamente no tiene sentido que alguna de las dimensiones sea igual a 0. Entonces, por eso no está escrito. Pero bueno, si uno ve esta ecuación, z igual a 0, es una solución de la ecuación, porque está z de los dos lados.
Entonces nos quedamos con solamente esta solución. X cuadrado igual a y cuadrado. Como son positivos, surge que x igual a y. De toda la otra ecuación, o sea, cuando reemplazamos lambda en la tercera ecuación, muy similar, sale que x igual a z. Así que este también es un caso donde las tres variables son iguales. X igual a y igual a z. Solamente falta, bueno, muy parecido al otro, digamos. Si x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, y aparte son iguales entre sí, obviamente x cuadrado es igual a d cuadrado sobre 3, básicamente. Sale de ahí al reemplazar. O sea, esto, de donde x es igual a d sobre raíz de 3, igual a y igual a z. Las tres son iguales. O sea, queda todo en función de d, de esa constante d. Básicamente, el resultado es que para que tenga volumen máximo, tiene que ser un cubo. O sea, las tres medidas x y z tienen que ser iguales. Bueno, acá está sacado cuánto vale el volumen. X por y por z me va a dar esto. Bueno, acá hay algunos, vamos a mirar algunos rápidamente, de estos que tienen dos condiciones. Donde también se aplica multiplicador de Lagrange. Tenemos, dice, la intersección del plano que tiene esta ecuación con la superficie, esta que es un paraboloide, bueno, o sea, intersectamos un paraboloide con un plano y eso me da una elipse. Encuentren los puntos de dicha elipse que están más cercanos y más alejados al origen. ¿Alguien se da cuenta? Bueno, ¿cuál es la función que tenemos que maximizar o minimizar? ¿Y cuál o cuáles serían las condiciones? X más Y más 2Z igual a 2 sería la condición. Esa es una condición. Bien, y esta es otra condición. Sí. O sea, hay dos condiciones. Los puntos X y Z tienen que cumplir las dos ecuaciones que están acá. O sea, pues tienen que pertenecer a la elipse, y para que pertenezcan a la elipse tienen que cumplir las dos ecuaciones. O sea, la intersección de las dos ecuaciones. Y la función a maximizar o minimizar, ¿qué función armamos con esto que dice acá? Los puntos de dicha elipse que están más cercanos y más alejados del origen. Ahí nos vamos a tener que armar una función que sea la distancia del origen. Y esa va a ser la función que vamos a sacar, en este caso dos vamos a sacar, mínimo y máximo. Vamos a sacar un mínimo y un máximo de la función distancia al origen. Bueno, la distancia al origen, como recién lo veíamos con la diagonal, es como el módulo del vector, o sea, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
O sea, nada más que antes era la condición cuando decíamos la diagonal dada. Ahora es la función que hay que maximizar o minimizar. Es la distancia al origen. Y las condiciones son esas dos. ¿Bien? Hay una pregunta, profe. Sí, Que cuando dice los puntos más cercanos al origen, ¿los más sí. cercanos pueden estar directamente en el origen o tienen que estar cerca del origen? O sea, lo más... No, claro, porque el tema es, si no estarían estas condiciones, digamos, claro, obviamente el punto más cercano sería el propio origen, pero cuando yo le agrego esta condición, quiere decir que son los puntos de la elipse. O sea, el punto tiene que estar en la elipse. Entonces, si, salvo que la elipse pase justo por el origen, no va a ser el origen. ¿Está Si bien? no, si no nos damos cuenta de que está en el origen, vamos a poner directamente que el más cercano es el propio origen. Si la elipse esa O pasara si no por hay, el origen, claro, vos agarrás y digo, si decís, no bueno, hubiese condiciones. claro, si vos, si la elipse esa pasara por el origen, vos ya, ya tenés el punto más cercano, que es el propio origen. Bien, eso sí. Pero fíjate, o sea, la elipse no va a pasar por el origen por esto, por ejemplo. O sea, si yo reemplazo el punto 000, acá sí va. Ese paraboloide sí pasa por el origen, pero este plano no. O sea, el punto 000 no verifica ese plano. Así que no va a estar el origen. ¿Bien? Es decir, vos hago un dibujo así nomás de... vamos a suponer que hay una elipse por acá arriba. Entonces, bueno, vamos a suponer que, no sé, el punto este que está acá, el que está más cerca del origen. Y el que está por acá, el que está más lejos. ¿Bien? Eso es lo que vamos a obtener. Una elipse, y va a haber un punto que va a ser el más cercano al origen. Entonces la función va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, sería raíz cuadrada de esto. La distancia del origen es el módulo, ¿no es cierto?, del, del vector posición, digamos, la raíz cuadrada de esto, pero acá lo mismo, a la función que vamos a maximizar y minimizar le sacamos la raíz cuadrada, porque si es mínima la raíz cuadrada, va a ser mínimo esto también. O si es máxima la raíz cuadrada, va a ser máximo esto también. Y las condiciones después son dos. Entonces hay una g de x y z igual a 0, a una constante, y una h de x y z igual a 0. Dos condiciones. ¿Cuáles son g y h? Son x más y más z, más 2z, digo, menos 2 si quiero, y x cuadrado más y cuadrado menos z, acá sí tengo que pasar el z restando, ¿no es cierto? Que no es una constante, bueno, o sea, x cuadrado más y cuadrado menos z sería la otra función. G y h. Y se aplica Lagrange, donde cuando hay dos condiciones, lo que dice Lagrange es que ahora el gradiente de f es como una combinación lineal de los gradientes de g y h. Y acá no está escrito eso, sería así. Bueno, no lo veo escrito acá, veo ya directamente las ecuaciones. Sería así, el gradiente de f igual a una constante por el gradiente de g más otra constante por el gradiente de h. Esa es la ecuación o conjunto de ecuaciones que tenemos que armar. En este caso son tres ecuaciones, porque las tres componentes de este vector, bueno, igual a lambda por
Y así, más mu, serían dos constantes. De ahí sale esto. Como que acá ya está directamente escritas las ecuaciones. Las derivadas parciales de f son 2x, 2y, 2z. Esto que está acá a la izquierda. Después, lambda por las derivadas de una de las dos funciones. Bueno, la del plano, por ejemplo, que era x más y más 2z igual a 2. Las tres derivadas parciales son 1, 1 y 2. Entonces acá aparece lambda por 1, lambda por 1, lambda por 2. Más, y después hago las tres derivadas parciales de esta, que en este caso se pasó restando, en vez de z, es lo mismo, paso restando x cuadrado e y cuadrado. Entonces las tres derivadas parciales son menos 2x, menos 2y y 1. Entonces queda mu por menos 2x, mu por menos 2y y mu por 1. Y después abajo las dos condiciones. X más y más 2z igual a 2, z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Así que tenemos 5 ecuaciones. Ahora, con las tres incógnitas x y z, que son las que tenemos que despejar, más las incógnitas lambda y mu, que no nos interesa cuánto valen, así que son las primeras a eliminar. En este caso, por ejemplo, está despejado lambda de las dos primeras ecuaciones, se iguala, queda 2x por 1 más mu, igual a 2y por 1 más mu. Se puede despejar acá también, simplificar, digo, 1 más mu, y decir que 2x igual a 2y. O sea, esa sería una solución. 2x igual a 2y, o sea, x igual a y. Sería una primera solución. Y, y después, bueno, ¿qué pasa si mu vale menos 1? O sea, si esto es 0, esto que estoy simplificando acá, bueno, hay que obtener algunas otras posibles claves. Se reemplaza en esta última de acá. A ver, reemplazo en 1 y en 2 y en 1 Ah, bien. Sí, o sea, una vez que uno saca x igual a y, se reemplazan las dos primeras ecuaciones para ver cuánto vale x y cuánto vale y. Bueno, voy a tener que cortar acá porque yo tengo que irme al médico. Pero es todo seguir resolviendo, digamos, acá está la otra posibilidad, si mu vale menos 1, o sea, todo el sistema de ecuaciones, todas las soluciones posibles. Y acá están, digamos, las soluciones posibles son dos. En uno es un máximo y en el otro es un mínimo. Así que ya están ahí obtenidas el punto más cercano y el punto más lejano.